Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hacer un video un poco diferente, que es preguntas suscriptores, preguntas que ustedes mismos me han hecho, pero han sido preguntas repetitivas en algunos videos. Bueno, en la pregunta 1 y la pregunta 2 es el despeje de una fórmula, un video que tiene bastantes visualizaciones, entonces vamos a despejar esta duda. La otra es que la persona tiene un panel solar de 550 vatios y quiere saber cuál es la batería correcta. La tercera pregunta es que tiene 3 paneles solares de diferentes potencias y cómo los puede conectar a un controlador MPPT. Y la última pregunta es que ya tiene una instalación solar hecha y me está preguntando de cómo conectarla con la mayor eficiencia. Si a cada comentario les voy a enviar el enlace. También en la parte de abajo voy a dejar el menú donde están cada una de las preguntas con el video en específico donde se hizo la pregunta. Entonces continuemos con el video. Bueno chicos, la primera pregunta surgió del video de cuánto tiempo tarda una batería en descargarse, que es cuántos vatios tiene el bombillo. Preguntó, fue Víctor Urbina, aquí le voy a dejar el comentario, y también Nilton Méndez, un saludo ahí para ellos. Entonces en ese momento, la conexión que estaba haciendo, lo que hicimos fue colocar una batería, ¿sí? En este caso 12 voltios a 7.2 amperios hora. Entonces, con el multímetro lo que hallamos fue la corriente. Entonces tenemos el bombillo, ¿sí? Y la corriente fue, creo que de 0.238, ¿sí? Entonces, el multímetro colocamos las puntas positivo, ¿sí? Revisamos el bombillo y negativo. Entonces, para hallar la potencia del bombillo, esto fue amperios, potencia es igual a B por I. Entonces, para hallar la potencia del bombillo, tengo que la potencia es igual al voltaje que ya lo conocemos, que es de 12 voltios, ¿sí? Por lo que nos está consumiendo el bombillo, que en ese caso es 0.238 por 0.238 amperios. Y la potencia del bombillo, ya se las digo rápidamente, igual a 2.85. O sea que en ese caso, el bombillo es de 3 vatios de potencia. Bueno chicos, la pregunta número 2 es del video de cuánto tiempo tarda una batería en descargarse y nos dice que de dónde salió el 83%. Nos pregunta Náutica Latán, el 83% dónde salió. Barú, hola, ¿de dónde sale el 83? Bizan, ¿de dónde sale el 83? ¿Podrías aclararlo? Y Gerson Anaya, ese 83, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué significa eso? Listo. Entonces voy a dejarlos acá con el video. Bueno chicos, entonces el tiempo real fue de 25 horas. Entonces, ahora para colocarlo en la fórmula, nos dio 30.3. Entonces, 30.3 para que nos dé 25, vamos a multiplicar por el 83%. O también es lo mismo 30.3 por 0.83. Entonces, esto va a ser igual a... Bueno chicos, entonces lo que estábamos haciendo es cuánto tiempo tarda la batería en descargarse. Entonces habíamos hecho la inicial, que era el tiempo teórico, que nos dice la fórmula que el tiempo de la batería, la corriente de la batería sobre la corriente de la carga, que en este caso era el bombillo, que era 0.238, el bombillo de 3 vatios, y nos dio que nos daba 30.3 horas. Pero luego hicimos el time lapse, ¿sí? De cuánto tiempo tardaba en descargarse la batería con dicho bombillo. Y nos dio 25 horas. Entonces, para que el tiempo real se cumpliera, el tiempo que va a ser igual a 30.3 por fórmula por, ¿sí? Aquí colocamos una incógnita, ¿sí? Que no sabemos, para que se cumpla el 25%, las 25 horas, porque en sí, como tal, lo que nos interesa es el tiempo real de la batería, no el tiempo por fórmula. El tiempo por fórmula en el papel todo cabe, ¿sí? Puedo decir aquí que 50 horas y ya está. Pero en la realidad lo que nos duró la batería fue 25 horas. Esta batería es nueva, o sea que este es el tiempo real. Entonces, aquí lo que le colocamos es que 30.3 por X, lo que vamos a hacer es una ecuación, 30.3 por X es igual al tiempo real. Entonces despejo la X igual a 25 horas, ¿sí? Sobre el tiempo por fórmula, que es de 30.3 horas,
¿sí? Y al dividir 25 horas del tiempo real sobre 30.3 horas del tiempo por fórmula, hora con hora se va y nos queda 0.83. Entonces, ese número de 0.83 a multiplicarlo por cualquier número, esto 0.83 es igual a multiplicar por el 83%. Entonces, esto fue lo que yo hice en este video. Bueno, chicos, la tercera pregunta que nos hicieron fue del video de cómo elegir la batería correcta para un panel solar, ¿sí? El suscriptor que la hizo fue Soy Profile Spa y nos dice: hola José, ¿cómo estás? Tengo un panel de 550 vatios, ¿qué batería me recomiendas? Gracias. Listo, chicos, entonces para esto vamos a utilizar la fórmula de potencia, que potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, donde ya tenemos la potencia, que es la del panel, que es de 550 vatios, 550 vatios, igual al voltaje. ¿Voltaje de qué? El voltaje de nuestro banco de baterías. En ese caso, vamos a colocar, por ejemplo, una batería de 12 voltios, pero para cargar una batería de 12 voltios necesitamos 14.4 voltios. Y la corriente no la conocemos, que es la incógnita. Entonces vamos a despejar corriente. Entonces, el voltaje está multiplicando la corriente, pasa al otro lado del igual a dividir. Entonces vamos a decir que la corriente es igual a los 550 vatios de potencia del panel solar. Esto pasa al otro lado del igual a dividir, 14.4 voltios. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 38.2 amperios hora. Bueno, chicos, entonces nos da 38.2 amperios hora, ¿sí? Entonces, pero ahí estaríamos cargando la batería a un 100% en una hora. Entonces tenemos que cargar la batería al 100%, pero en más tiempo. Entonces vamos a multiplicar por 4, que sería un 25%, ¿sí? O sea, es decir, la capacidad. Vamos a aumentar la capacidad de la batería para que el panel solar nos cargue durante 4 horas del día las baterías. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 38 nos va a dar 152.8 amperios hora. Pero también la podemos cargar más despacio si aumentamos las horas de carga para que nos llegue al 100%. Es decir, si por ejemplo multiplicamos esto por un 25, sería al 12, nos recomienda al 10, entonces sería al 12, entonces sería por 8, sería al 25%, y esto sería al 12%, que todavía está en lo que nos dice el fabricante, y nos va a dar que vamos a tener acá en la salida, podríamos conectar una batería de 305.6 amperios hora, o sea, una batería de 300 amperios hora para que nos cargue con un panel de 550 vatios. Pero ¿qué pasa? Que se nos va a quedar corto el panel, porque en las 8 horas de sol, tengan en cuenta que también vamos a tener la carga, ¿sí? Fuera de que va a cargar la batería, también tiene que tener la carga. Entonces no recomiendo las 8 horas precisamente por esto, porque también de aquí estos mismos 500 va a mandar para la batería y de los mismos 500 va a mandar hacia la carga. Si tienen un banco de baterías por 28 de 24 voltios, entonces aplican en la fórmula 28.8 voltios y continúan haciendo todo el proceso. Bueno, chicos, entonces continuemos con la cuarta pregunta. Vamos con la cuarta pregunta y nos salió del video de ¿se pueden conectar paneles solares de diferentes potencias? Entonces nos preguntó el suscriptor Omar Gerardo: tengo un panel solar de 250, uno de 150, uno de 100. ¿Puedo conectar los tres en paralelos a un controlador de 60 amperios MPPT? Bueno, Gerardo, que los puedes conectar, sí los puedes conectar, pero desperdiciaría toda la potencia que tienen los paneles. ¿Por qué? Porque en este caso, para hacerlo en paralelo, usted lo que va a aprovechar son las potencias. Pero ¿qué pasa? Los paneles solares van a generar diferentes voltajes, pero solamente va a utilizar el menor voltaje, el de 18, porque el menor voltaje le quita al anterior y la anterior al anterior, ¿sí? Bueno, en todo caso, lo mejor que puedes hacer es conectarlo MPPT. Para conectar MPPT, lo que haces es conectar los paneles, digamos, el de 250, este es el de 150 y este es el de 100. Entonces lo que pasa acá, lo mejor es conectar todo en serie, ya que si tienes un MPPT, le va a recibir a la entrada 100 voltios de potencia. Si sumamos esto, nos va a dar 56 voltios. Y la IOC que vamos a tener es la del panel más grande. En este caso puede ser este panel, pongámosle que genera 6 amperios, ¿sí? Y vamos a conectar todo a nuestro controlador. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí vamos a tener una potencia instantánea en la entrada, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar el voltaje que nos generan los 3 paneles en serie con la corriente, que va a ser igual a 56 por 6. Nos estaría generando una potencia de 336 vatios. Pero ¿qué pasa? Como ustedes saben, aquí en un MPPT puedo conectar 12 o puedo conectar 24 voltios. Entonces si conecto, digamos, 12 voltios, esto nos va a cargar 14.4. Si está entrando 56 voltios, lo que hace es reducir el MPPT, reduce el voltaje a 14.4, pero aumenta la corriente para mantener la misma potencia, ¿sí? Entonces, chicos, Omar, lo que te recomiendo es conectarlo sí o sí, siempre, si tienes un MPPT, los paneles en serie. Entonces, continuemos con la quinta pregunta. Bueno, chicos, entonces vamos con la quinta pregunta y nos salió el video cómo conectar paneles solares, ¿sí? Entonces nos dice Antonio Rufino, un saludo ahí para él. Nos dice, José, gracias por compartir tus conocimientos. Tengo 2 paneles solares de 330, tengo un controlador de 30 amperios y 2 baterías de 12 voltios y conectados a un inversor de 1200 vatios. Pregunta, ¿cómo conectarás tú para sacar el mayor beneficio y crear un sistema autónomo? Gracias por la atención. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá, entonces partimos de lo último. Como él tiene un inversor de 1200 pero es a 12 voltios, entonces sí o sí la configuración del banco de baterías tenemos que hacerla en paralelo. Entonces, negativo con negativo, ¿sí? Positivo con positivo y vamos a conectar hacia el controlador. Entonces conectamos el positivo y ahora el negativo, ¿sí? Listo, entonces ahora conectamos acá el inversor. Ya tenemos conectado el inversor a 12 voltios, batería 12 voltios, ¿sí? Y en este caso, como el inversor es de 12 voltios, no podemos colocar otra configuración a las baterías. Entonces, por tanto, las baterías están en paralelo. Entonces, para conectar los paneles, sí depende del tipo de controlador que tengamos acá. Si tenemos un controlador PWM, sí, la configuración que tenemos que hacer es automáticamente en paralelo, porque no nos va a admitir, digamos, que sea de 20 voltios, 40, para cargar 12 voltios. De una vez se bloquea el controlador y no nos envía voltaje de los paneles hacia las baterías. Entonces, en ese caso, si tenemos PWM en paralelo y si tenemos un controlador MPPT, lo colocamos en serie y no habría ningún problema. Entonces, en este caso, supongo que tiene un PWM, colocamos esto en paralelo, negativo con negativo, vamos al controlador, ¿sí? Y positivo con positivo y vamos hacia nuestro controlador. Bueno, chicos, hemos llegado al final del video, espero les haya gustado. Si tienen dudas, comentarios, déjenlo ahí, a ver si hacemos estos videos más a menudo para resolver algunas preguntas que ustedes tengan. Si les gustó, suscríbanse al canal, dejen un comentario y hasta una próxima. Bye bye.